Bienvenidos a este análisis donde nos vamos a meter de lleno en una época que es, la verdad, oscurísima, pero absolutamente fascinante. Hoy viajamos en el tiempo, directamente al Buenos Aires del año 1800, para desentrañar un tema que está justo en la intersección entre la medicina, la religión y el poder del Estado. El Real Decreto de 1804. Es básicamente la historia de cómo las instituciones intentaron controlar algo tan salvaje e incontrolable como la muerte y el nacimiento. Para arrancar, vamos a hacernos una pregunta de las difíciles. ¿Quién decide realmente el valor de una vida? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando es la religión la que dicta, literalmente, las leyes médicas? En una época donde la ciencia moderna apenas estaba en pañales, las autoridades tenían una visión bastante peculiar sobre el cuerpo de la mujer embarazada. Y ojo, porque las consecuencias de esa visión eran, y nunca mejor dicho, de vida o muerte. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el contexto del parto en el siglo XIX. Pasaremos a los cuerpos como constructos sociales, el choque entre comadronas y élites médicas, el Real Decreto de 1804, el miedo a la muerte aparente y, por último, el paso a la biopolítica. Vamos al lío. 1. El contexto del parto en el siglo XIX. Para entender las decisiones que se tomaban entonces, tenemos que hacernos a la idea de la durísima realidad de aquel momento. Imaginemos un mundo absolutamente sin asepsia y sin anestesia. En ese Buenos Aires el parto era un momento de puro terror. Estar embarazada era, literalmente, jugarse la vida a diario. Sí, existían sitios muy precarios como el Hospital de Mujeres Nuestra Señora de los Remedios, pero no daban abasto para nada. Morir dando a luz no era una rareza, era algo cotidiano y aterrador, y no había ninguna red de seguridad médica real para evitarlo. 2. Los cuerpos como constructos sociales. Y claro, no podemos juzgar el pasado con nuestra mentalidad de hoy. Aquí entra lo que el autor Pablo Cowen llama la historia sociocultural de la enfermedad. Según este enfoque, el cuerpo no es solo biología pura y dura, es la sociedad la que decide activamente qué valor tiene. Entender esto es fundamental, de verdad, porque nos explica por qué ciertas decisiones que hoy nos parecen una auténtica salvajada, en aquel entonces se veían como algo totalmente normal y justificado. Y si le metemos la perspectiva de género a este marco, la realidad es brutal. Estábamos ante una sociedad patriarcal de manual. El cuerpo femenino se valoraba casi en exclusiva por su capacidad reproductiva, y cuando fallaba, básicamente se desechaba. Un dato que deja de piedras que en esa época intervenciones tan extremas como una cesárea no se hacían para salvar a la madre, que su único objetivo era intentar sacar al feto cuando ya daban a la mujer por muerta. 3. Comadronas contra las élites médicas. Si echamos un vistazo a esta línea de tiempo, vemos que la obstetricia acababa de nacer como especialidad oficial. En el siglo XVIII, Van Deventer empieza a estudiar la anatomía de la pelvis en serio. A finales de ese siglo, se inventan herramientas como los forceps, que fueron revolucionarios pero muy polémicos. Y llegamos al año 1800, cuando Agustín Eusebio Fabre se convierte en el primer profesor de obstetricia en Buenos Aires. Es decir, la medicina oficial, o ilustrada, empezaba a organizarse por fin. Y aquí se produce un choque tremendo en las habitaciones. Por un lado tenemos al protomedicato, que eran los doctores de élite armados con esos nuevos forceps que sinceramente aterraban a la gente, al punto de llamarlos instrumentos de muerte. Por otro lado estaban las comadronas. Ellas eran las sanadoras de toda la vida, las que realmente mandaban en las salas de parto y las que tenían la confianza absoluta en los hogares porteños. Fijémonos en esta cita, mulatas analfabetas. Así, con todo ese desprecio racial y patriarcal, es como la élite médica llamaba a las comadronas. Lo ilustra perfectamente. Querían tener el monopolio de la medicina y despreciaban profundamente a estas mujeres, pero la verdad es que, a pesar de las quejas de los doctores oficiales, el saber popular de las comadronas seguía ganando la partida. 4. El Real Decreto de 1804. Y aquí es donde todo choca frontalmente. Hablamos del Real Decreto de 1804, que llega a Buenos Aires en 1806. Esta ley se inspiró directamente en un texto del cura Canjiamilla, llamado La Embriología Sagrada, y obligaba a hacer cesáreas post-mortem inmediatas. Pero lo más alucinante es que el objetivo de esta intervención tan agresiva no era médico en absoluto, era 100% religioso. Había que sacar a la criatura únicamente para bautizarla, porque según la doctrina, sin bautismo te ibas al limbo. Querían salvar un alma, no preservar una vida. 5. El miedo a la muerte aparente. Pensemos en este procedimiento paso a paso porque parece de una película de terror. Esta nueva ley trajo un problema macabro, y es que en esa época diagnosticar la muerte era muy poco fiable. Si una mujer embarazada colapsaba, el primer paso era pincharla con alfileres o quemarla con sales para asegurarse de que no era un simple desmayo. Si no reaccionaba, al lío. ¿Y quién operaba si no había un médico cerca? Pues cualquiera,
Un vecino, un sangrador, una comadrona, sacaban una simple navaja de bolsillo, la abrían allí mismo y bautizaban al feto. Es una auténtica locura pensar que por un desmayo te podían abrir en canal cualquier vecino en la calle, pero era una realidad legislada. 6. El paso a la biopolítica. Y esto ilustra maravillosamente cómo cambia el cuento a medida que avanza el siglo. Hacia finales del XVIII y principios del XIX, las autoridades y la corona dejaron de estar tan preocupadas por el cielo y empezaron a preocuparse mucho más por su imperio en la tierra. Básicamente pasamos de intentar salvar almas a intentar salvar ciudadanos. A esto lo llamamos el paso a la biopolítica, puro y duro. Es cuando el Estado interviene directamente en la vida biológica de la gente. Un imperio potente necesitaba brazos sanos para trabajar el campo y para luchar en las guerras. Así que bajo esta nueva mentalidad, ese feto ya no era solo un alma espiritual en peligro que necesitaba el bautismo, se convertía en un futuro soldado o en un trabajador, un activo supervalioso, un verdadero bien del Estado, para asegurar la riqueza de la nación. Para ir cerrando, ¿qué tenemos que llevarnos de todo este análisis? Pues 3 cosas clave. 1. Que las famosas cesáreas del decreto de 1804 eran estrictamente post-mortem y su único fin era la salvación espiritual. 2. Que siempre hubo una tensión brutal entre la medicina oficial de los médicos de élite y el conocimiento tradicional de las comadronas. Y 3. Que en aquel Buenos Aires la medicina, la religión y las leyes formaban un cóctel imposible de separar en la vida diaria. Y terminamos con esta reflexión. Obviamente, el Estado ya no manda a los vecinos a hacer cesáreas con navajas para bautizar bebés. Menos mal. Pero la historia siempre es un buen espejo. Viendo cómo en el pasado las instituciones y las creencias se adjudicaron el control absoluto sobre el destino y el valor del cuerpo humano, la pregunta que nos queda votando hoy es, con nuestras leyes y regulaciones modernas, ¿hasta qué punto sigue el Estado dictando cuánto vale un cuerpo a nivel biológico y social? Da muchísimo que pensar. Gracias por acompañarnos en esta exploración histórica. Mantengamos siempre viva la curiosidad.